La primera propuesta de nutrición que tenemos para hacer es saber responder el qué comer, el cuánto comer y el cuándo comer. El cuándo comer es muy importante porque estamos hablando de este reloj biológico que habíamos mencionado, que está en perfecta sincronía con el reloj geofísico, o sea, el tiempo que transcurre y que lo marca el Sol, una estrella. Este sincronizador externo, cuando sale, entra un rayo de luz por la pupila a este sector del cerebro que se llama el núcleo supraquiasmático, que es la que le da cuerda al reloj biológico. Entonces, a las 6 de la mañana, este reloj le dice al cuerpo que tiene que empezar a segregar serotoninas y catecolaminas, ¿sí? Adrenalina, noradrenalina, cortisol, las hormonas y neuropéptidos que llevan al mensaje de estar alerta, de estar despierto, de estar activos, ¿sí? Porque es de día y somos animales diurnos. Cuando el sol se va, ocurre un efecto contrario en donde el cuerpo entiende que tiene que tener un pico de la hormona melatonina. La melatonina es la hormona que nos prepara para el sueño, para el descanso, para el reposo, para realmente el descanso regenerativo, el que va a hacer que al otro día pueda estar nuevamente con energía vital. Entonces, estas dos hormonas o estos dos momentos en el que suceden en el día y que lo marca el sol, lleva a que este reloj biológico funcione armónicamente, ¿sí? Lo que pasa es que cuando yo respondo mal el qué comer, el cuánto y el cuándo, en primera instancia, porque luego hay que observar cómo como, por qué como, para qué como, y las respuestas de estas preguntas las vamos a ver en otra propuesta. Ahora estamos básicamente yendo a lo biológico, a la nutrición de la tierra, ¿sí? A la nutrición de la chimia. Entonces, responder bien estas primeras cuestiones, qué comer, cuánto comer y cuándo comer, y va a hacer que este reloj biológico siga funcionando en forma armónica. La propuesta entonces es que estas respuestas a estas preguntas se amolden y sean adaptables a mi biología que existe hace más de, como Homo sapiens, 200.000 años. Hace 200.000 años que siempre actuamos en congruencia con este reloj biológico, con este sincronizador externo y sabemos intuitivamente cuándo comer, qué comer y cuánto comer. Lo que pasa es que ahora estas respuestas no son correctas, entonces mi biología tiene que adaptarse a cómo yo me alimento sin siquiera saber por qué. Nadie sabe por qué come lo que come, nadie sabe que a veces come por emociones no expresadas, nadie sabe que a veces come por una programación, nadie sabe que a veces come por aburrimiento, por desencuentro, por desamor, por un montón de factores que no tienen nada que ver con la verdadera esencia de la nutrición, que es nutrir, nada más, aportar energía vital. Pero cuando yo como sin hambre, cuando yo como sin siquiera saber que es alimento lo que estoy incorporando a mi cuerpo, mi biología empieza a avisarme, ¿sí? Y se presentan ciertos fenómenos que nosotros hemos definido que es sinónimo de enfermedad, ¿sí? Lo curioso acá es que el cuerpo empieza a avisar. Como habíamos dicho anteriormente, el cuerpo primero susurra, luego te habla, luego te grita, te da una bofetada y por último te mata, si no hemos escuchado esta cadena de mensajes. Si somos conscientes en el primer fenómeno, cuando el cuerpo nos está susurrando y diciendo algo no anda bien y lo manifiesta y lo somatiza, inclusive me hace expresar en el mundo de una manera que no lo soy, porque como cierto alimento que tensiona en un órgano y ese órgano me hace expresar de una manera que yo no soy. Por eso el famoso dicho, somos lo que comemos. La propuesta entonces es que esta manera de alimentarnos en forma natural, que respete los horarios de mi cuerpo,
va a llevar a que el cuerpo empiece a sanar, ¿sí? Porque vamos a llevar la atención, la conciencia a la raíz del problema. La medicina actual, y no digo que estoy peleado o estamos peleados con la medicina actual, que en muchos casos es necesaria, pero en muchos otros casos se ha convertido en un negocio, en donde una persona le proponen comer algo que le hace mal y ellos mismos le proponen la venta del remedio que quita y alivia algunos síntomas de ese fenómeno, pero nunca cura de raíz. No es lo mismo aliviar síntomas que sanar el cuerpo. La propuesta acá es sanar el cuerpo, o sea, ir a la raíz de qué es lo que está generando este fenómeno. ¿Por qué yo decido comer lo que como? ¿Cuál es el patrón que se manifiesta cuando yo tengo una emoción muy acercada a un tipo de alimento y que yo ahora sé que me hace mal? Entonces, ir respondiendo a todas esas preguntas es porque hay una nutrición de conciencia que se empieza a nutrir cuando yo empiezo a nutrir mi cuerpo. Entonces, cuando yo sano el cuerpo, las emociones se armonizan y se aquieta la mente. En esas tres grandes nutriciones equilibradas voy a tener posibilidad de cuestionar aún más todo lo que ocurre en esta realidad. La propuesta biológica, que es esta, el qué, el cuánto y el cuándo comer, es llevar a la naturalidad del cuerpo para que estos fenómenos puedan curarse de raíz. El cuerpo solo tiene la famosa y la gloriosa y la magnífica capacidad de autosanarse, de autosanación que es inherente a nuestra biología. Un ejemplo que deja esto muy claro, por ejemplo, cuando alguien se quiebra un hueso y va al médico, el que lo cura no es el médico, no es el doctor, el que lo cura es el propio cuerpo en un reposo. Así puede sanarse cualquier órgano de nuestro cuerpo, en el reposo, en la quietud y dándole solamente en alimento lo que el cuerpo necesita para que tome esas herramientas y se la destine con energía vital a esta sanación. Por eso, cuando empezamos a trabajar en esta naturalidad, en esta biología sincronizada y armónica, empiezan a manifestarse ciertos fenómenos que representan a una sanación regenerativa, que presenta una crisis, que es una crisis curativa, en el que ciertos fenómenos se acentúan aún más en los síntomas porque están sanando. La enfermedad, cuando sana, es cuando más fuerte está manifestándose. Entonces, cuando se da el tiempo al organismo de que empiece a eliminar todas las sustancias que se ha acumulado, cuando yo, entendiendo que el cuándo comer es muy importante y darle cierto reposo al organismo, darle cierta quietud fisiológica a mi cuerpo, a mi biología, entonces esta crisis curativa que representa y se manifiesta con ciertos síntomas, la gente generalmente cree que estos síntomas es una sensación de hambre y no es una sensación de hambre real. Es una sensación de hambre emocional que se presenta o que creemos que es hambre emocional cuando realmente son síntomas de eliminación, porque es muy común que estos síntomas de eliminación sea o sea manifestada por náuseas, dolor de cabeza, vacío estomacal, un mal humor. Pero es porque todas estas toxinas que se fueron acumulando salen al torrente sanguíneo y vuelven a estar en toda mi biología para ser eliminadas por los órganos de eliminación. Cuando estos órganos están trabajando, la energía vital está en el sistema de eliminación. Por eso muchas veces, como no está destinada al sistema de relación, que es mi movimiento del cuerpo, mi expresión en el espacio, mi relación con el otro, mi expresión de emociones,
la energía no está destinada en este sistema y tampoco en el sistema de digestión, ¿sí? Ni tampoco en el sistema de digestión, entonces la energía directamente está en el sistema de eliminación y estos síntomas se presentan. Entonces, como alguien cree que estos síntomas es hambre, come. Entonces la energía saca la energía se retira del sistema de eliminación y deja de eliminar, por lo tanto, porque he comido creyendo que estos síntomas eran hambre. Entonces la energía se dirige a digerir esto que no lo pidió porque no hubo hambre real, no hubo presencia de las hormonas que manifiestan el momento de comer, no hubo una sincronización con esta estrella que está marcando un reloj biológico para que yo conscientemente nutra mi cuerpo y armonice toda esa biología, en donde cuando esto sucede se retiran estos síntomas que yo interpretaba como enfermedad. Entonces me doy cuenta que mi alimento es mi medicina y mi medicina es mi alimento, algo que decía Hipócrates hace 2500 años y que hemos olvidado. La propuesta es volver a esas bases, que el alimento sea mi medicina y que mi medicina sea mi alimento. Para esto hay que entender toda esta armonización, para saber intuitivamente qué comer, porque hay una información atrás de cada alimento que está traducida en su color y en su forma. Ya no es una nutrición de calorías, ya no es una nutrición de los macronutrientes, de proteína, de hidratos de carbono, de grasa. Ni siquiera es una nutrición de oligoelementos, de vitaminas, minerales, antioxidantes. Es una nutrición de color y de forma. Cuando mi intuición me atraiga a un color, es porque ese color y esa forma tiene la nutrición que mi cuerpo necesita en este momento. Si es rojo, será rojo, porque lo que tiene el rojo no lo tiene el verde, por eso no me pide verde. Cuando me pida verde es porque necesito lo que está atrás de ese color y de esa forma en información, en energía, porque mi cuerpo necesita eso. Por eso mi intuición me lleva a lo verde y no a lo morado. Y así podríamos seguir esta explicación, entendiendo que lo que la tierra da es lo que se estudia o se ha estudiado siempre para obtener esta sanación. Es volver a las bases, volver a los principios naturales, en donde nosotros como animales, y entender que nuestra biología somos animales que comemos frutas, que comemos verduras en menor cantidad, que comemos granos. Entender que no es no comer carne, pero saber que nuestra biología no está preparada para su digestión. Es algo que el cuerpo no lo digiere, es algo que el cuerpo no puede asimilarlo, es algo que el cuerpo lo toma como algo realmente muy violento, lo toma como algo, ¿cuál es la palabra? Agresivo, esa es la palabra. Es entender que hay ciertos alimentos que son un poco más agresivos o que el cuerpo lo interpreta como eso porque no está adaptado para su digestión, su asimilación, no les damos tiempo a una eliminación correcta. Entonces, la sumatoria de estas malas decisiones en cuanto a alimentación por desconocer de cierta información, la idea es compartir esta información, contarla, ponerla sobre la mesa, porque creemos que vale la pena que sea contemplada. Cuando aborden esta nutrición es importante hacer un seguimiento, un acompañamiento a las personas que están integrando esta nueva información, porque van a suceder ciertas cosas en esa armonización de ese reloj biológico, en el que a veces nos negamos o las prohibiciones o las negaciones nos alejan de esta manera de entender la nutrición natural, y hay un auto boicot en el que si uno no está nutrido de conciencia o no tiene un buen sustento o buenos fundamentos para alimentarse así, es fácil que se aleje y que caiga o que dé el paso a los patrones de conductas anteriores, aún sabiendo que me llevan a un estado de enfermedad. Hay personas que cuando empiezan a nutrirse naturalmente están cuestionados por su entorno,
que con tal de no ir al choque con esas personas, decide volver a los antiguos patrones de alimentación, aún sabiendo que la lleva a la enfermedad. O sea que de repente terminamos comiendo para agradar o terminamos a veces comiendo ciertos alimentos por no saber decir no. Y el no saber decir no también implica el no saber decir sí. Entonces ya estamos hablando de una nutrición mucho más consciente, una nutrición que va a nutrir mi ser. Hablábamos de que cuando el cuerpo sane, las emociones se armonizan, pero para que haya una armonización de emociones, y esto es otra propuesta que la vamos a tocar en profundidad, pero vamos a mencionarla ahora, para que haya estas armonizaciones de emociones, significa que estas nutriciones hay que nutrirlas desde nivel emocional. Generalmente tapamos emociones o tapamos de nutriciones emocionales con comida. Es muy común tener la imagen de alguien que está deprimido porque tiene emociones desnutridas y se encierra a comer. Y a comer lo más autodestructivo. Es una conducta común del ser humano que cuanto más abajo esté en energía emocional, cuanto más desnutrido esté en emociones, más me va a llamar alimentos autodestructivos, antialimentos, alimentos que en vez de nutrirme y portarme energía, me la terminan robando, me la terminan sacando, me roban energía vital. Por lo tanto, después termino expresándome en el mundo sin la oportunidad de cuestionar y sin la oportunidad de descubrir cuál es mi vocación, cuál es mi pasión. Cuando yo entiendo que mi vocación es mi llamado interno, y lo habíamos mencionado, y me atrevo a educarlo, y que significa sacar de adentro, voy a necesitar solamente estar muy en contacto conmigo mismo para empezar a entender ciertas situaciones e interpretarlas de otra manera. Pero ahí está la guía también, para poder tener otro punto de observación de las cosas. Estamos hablando pura y exclusivamente de nutrición. Esa nutrición emocional que la va a armonizar, que va a armonizar estas emociones, va a dar paso a que la mente empiece a quietarse, porque voy a entender las cosas como son, no como me las muestran. Entonces, esta oportunidad de volar alto y de ver las perspectivas desde otro sector es la nutrición de conciencia. Esta nutrición de conciencia va a permitir que yo pueda interpretar mi realidad desde otro sector. Entonces, todo esto se empieza cuando la biología empieza a limpiarse. Por eso la primera propuesta es limpiar el cuerpo, dándole al cuerpo solo lo que el cuerpo necesita, dándole al cuerpo lo que necesita y en el momento adecuado, en el momento en el que está apto para digerirlo, en el momento en que está apto para extraer esa energía vital de los alimentos y asimilarla en mí, para que yo pueda expresarme como realmente vengo a expresar. Y ahí se abre esa cadena de nutrición, de lo más sólido a lo más sutil. Las nutriciones sutiles son muy importantes. Entonces, esta nutrición de tierra, esta nutrición sólida, dándole al cuerpo lo que el cuerpo necesita, dándole al cuerpo lo que el cuerpo necesita cuando lo necesita, dándole al cuerpo en opciones adecuadas, en las cantidades adecuadas, en los momentos adecuados, es actuar en congruencia con toda esta biología y es encontrar un estado de salud óptimo en el que me va a permitir expresarme, porque mi cuerpo y mi canal va a estar limpio para esta fluidez de energía y de información. A fin de cuentas somos información, somos energía, y cuando entendemos que la nutrición o la asimilación de alimentos, la real intención es aportar energía, y cuando nos damos cuenta que energía podemos obtenerla de muchos otros sectores, de muchas otras nutriciones, empezamos a comer por el hecho de comer, simplemente empezamos a entender que la nutrición es eso, de aportar energía. Y es comer rico, es comer sabroso, es jugar con la alimentación, es jugar con la cocina, es entender que lo que la tierra da en la estación que lo da, esa cosecha de proximidad, esa cosecha de estación, es la que mi cuerpo me va a pedir, y entender esa nutrición de intuición con el entorno que me rodea, con las estaciones del año, con las cosechas del momento, con las frutas de proximidad, comer un poquitito más crudo, comer un poquitito más fijándome qué es lo que me está pidiendo mi cuerpo,
limpia totalmente ese canal para que estas nutriciones sutiles empiecen a fluir y empiecen a estar más nutridas. Todo eso llevará a entender las cosas de otra manera, a seguir nutriéndonos. Por eso el proceso es enseñar a la persona a que entienda esto solo, acompañándolo en el proceso, pero es un camino solo. Estamos acostumbrados a que en materia de nutrición vayamos a un nutricionista que nos calcule una fórmula matemática según el peso, la talla, la edad, la contextura, para sacar un número de calorías que tenemos que comer, sin saber si mi cuerpo realmente necesita esas calorías, porque todos los días son distintos, porque no todas las estaciones del año marcan la misma cantidad calórica a consumir, porque a veces un número matemático de calorías no está contemplado en alimentos que aporten energía vital, que es lo que realmente me va a nutrir. Habíamos hablado que la nutrición de hoy ya está mucho más conectada con las intuiciones. Hablamos de colores y formas, no de fórmulas matemáticas para sacar un número y decir que esas son las calorías que vamos a comer. Entonces, estamos acostumbrados a recibir una dieta, y ya la palabra dieta está también con un estigma marcado de prohibición, de pasar hambre, de pasarla mal. No es eso. Esto no es una dieta, esto es un estilo de vida. Esto es una responsabilidad a la hora de entender qué es lo que le voy a dar a mi cuerpo en materia de nutrición, como aporte de energía. Es entender en el acompañamiento de nosotros, de lo que estamos en contacto con esto, para que sea más armónico. Nosotros acompañamos en este proceso porque nosotros estamos ya en contacto con nuestro propio proceso y nuestro propio mecanismo de autosanación. Eso es lo que tiene que hacer un doctor. La palabra doctor tiene origen del latín docere y significa docente. El docente enseña, no cura. El docente enseña cuál es el mecanismo de autosanación inherente en nuestra biología y ayuda a que las personas conecten con su propio mecanismo de autosanación, porque aquel que comparte esa información ya está con el suyo. Nosotros estamos trabajando con esto, no vamos a hablar algo que no esté probado en nosotros y que no hayamos asimilado esta energía. Conocemos los procesos, por eso la propuesta es darle la información para que el cuerpo empiece a integrarla, nosotros conscientemente podamos integrarla y podamos armonizarla y llevar a nuestra biología al estado de salud.